¿Qué ocurre cuando alguien formado para imponer el orden pierde el control de su propia vida? Hoy analizaremos un caso real, no para revivir la tragedia, sino para entender las grietas que lo hicieron posible. Hablaremos de una familia destruida, de una institución que no supo mirar y de un silencio que llegó demasiado tarde. Este no es un relato para el morbo, no es una historia para consumir y olvidar. Es un ejercicio de memoria y una pregunta incómoda. ¿Y si alguien hubiera escuchado antes? Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. José de Jesús López Bautista fue un agente de la Policía Federal, un cargo que implica disciplina, jerarquía y obediencia. Como muchos servidores de seguridad, vivió durante muchos años bajo presión constante, en una lógica de vigilancia permanente. El uniforme no solo cubre el cuerpo, también moldea la identidad. La autoridad constante puede erosionar los límites personales. El yo se confunde con el mando. Cuando el poder no tiene contrapesos emocionales, se transforma en aislamiento, y el aislamiento, en algunos casos, se vuelve peligroso. Su perfil público, antes de los hechos que lo harían noticia, era el de un hombre sin notoriedad mediática. No existen, al menos en registros públicos accesibles, antecedentes de fama, liderazgo criminal o pertenencia a grupos delictivos. Esto es importante porque desmonta una narrativa frecuente, la del monstruo visible desde siempre. La salud mental en cuerpos de seguridad suele tratarse como debilidad. El cansancio se normaliza, la irritabilidad se justifica, el control se confunde con fortaleza. Pero todo cuerpo y toda mente tienen un límite. En muchos casos similares, las señales aparecen mucho antes del colapso. Aislamiento, conductas rígidas, dificultad para desconectarse del rol de autoridad. No siempre son gritos, a veces son silencios, y llega un momento en que todo se rompe. José de Jesús López Bautista tenía 34 años al momento de los hechos. Ex policía federal, vivía con su esposa Esther Alicia, quien 7 años antes esperaba a su primera hija, quien decidió dejar la casa de sus padres en Iztapalapa para buscar un futuro en los Héroes Tecamac, Estado de México. Ahí, la pareja y la pequeña Alexandra vivieron el nacimiento de Loret, su segunda hija. Los vecinos y familiares los catalogaban como una familia muy feliz y unida. Los vecinos nunca escucharon alguna pelea entre el matrimonio. En realidad, todo marchaba con normalidad. Desafortunadamente, el comportamiento de José cambió drásticamente cuando un día al llegar al trabajo le informaron que había sido despedido debido a su comportamiento, pues en la mayoría de ocasiones era muy agresivo en el trabajo y en todas sus actividades. Posteriormente a esta noticia, José comenzó a consumir sustancias ilícitas. Esto provocó un deterioro en su matrimonio, así como problemas con su esposa. El ser despedido le causó graves conflictos emocionales, llevándolo así a tomar un retiro espiritual para tratar de controlar su ira. Conforme pasaron los días, los problemas en el matrimonio se hicieron más y más evidentes. Una última pelea se registró el 31 de diciembre. Ese día, José y las víctimas llegaron a Iztapalapa, en donde celebrarían el Año Nuevo. Pero esa noche, el mal humor del ex policía arruinó la fiesta. Tras un arrebato de agresividad durante la celebración, José comenzó a insultar a su esposa, exigiéndole que tomara a las niñas y se marcharan a casa. Él obligó a Esther Alicia y a las niñas a abordar un taxi que lo regresaría de vuelta a casa en los Héroes Tecamac. La madre de José intentó convencerlo de dejar a su esposa y a las niñas, prometiéndoles que al día siguiente ella misma las devolvería a su casa. José no aceptó y se los llevó a la fuerza. No escuchó las súplicas de su madre que le pedían dejar a su nuera y a sus nietas en la fiesta en Iztapalapa, y nadie supo más de ella.
No contestaba llamadas ni mensajes telefónicos. Tampoco respondía al llamado de Marco Antonio, su hermano, quien vivía en una casa aledaña. El silencio ocultaba el crimen. Y como si lo supieran, la familia de José le preocupaba que algo malo hubiera ocurrido. El 6 de enero, Alejandrina, hermana de Esther Alicia, acudió al domicilio acompañada de un cerrajero. Mientras trataban de violar la cerradura, por la ventana se asomaron José y su agresividad. A un grito ordenó que lo dejaran en paz, pues estaba deprimido por el abandono de Esther y sus hijas. Él mentía, y con su mentira culpaba a su madre de ser la responsable de que la víctima lo hubiera dejado. Tal vez no lo creyeron y tal vez por eso la madre del criminal y la hermana de la víctima acudieron al Ministerio Público a levantar una denuncia. Un día después, los policías municipales llegaron al domicilio marcado con el número 4 de la manzana 68, lote 47. Tocaron la puerta. José tardó en abrirles porque al escuchar los patrulleros comenzó a incendiar el cuarto. Encontraron a José alterado y con un cuchillo en las manos. Los oficiales lo interrogaron sobre el paradero de su familia, pero él no respondió. Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia, hijo, ya. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. ¿O qué está pasando? Nada. Todavía... Bomberos, vecinos, familiares y policías son testigos que declaran lo ocurrido esa noche del 7 de enero. Tras unos minutos, el hombre se enfrentó con los policías, pero un balazo en el pie lo apaciguó. «Ya estuvo, yo las maté», confesó. Luego de apagar el incendio, los bomberos descubrieron que en la recámara principal, sobre la cama, estaban los cuerpos incinerados de una mujer y 2 niñas. Eran la esposa y las hijas de José, quienes fueron identificadas como Esther Alicia, de 33 años, Alexandra, de 5, y Loreto, de 2. Durante 8 días, José convirtió su casa en una pesadilla de dolor en Tecámac, Estado de México. De acuerdo a mandos de la policía mexiquense, el imputado mató a su esposa Alicia, de 33 años de edad, asfixiándola e hiriéndola con un cuchillo en el pecho y abdomen. Los estudios periciales evidenciaron que Esther Alicia fue atacada en ese mismo lugar. Las pruebas también mostraron que ella peleó con el homicida para intentar salvar su vida, pero el peso del cuerpo robusto de José se impuso. Tras acuchillarla, la recostó en la cama y se dirigió al cuarto donde descansaban sus 2 pequeñas. No hubo necesidad de pelear con ellas. Tras asfixiarlas, las llevó a la cama matrimonial y la recostó a ambos lados de su madre. Tomó el cuchillo y arrancó los ojos de las 3 mujeres, a la mayor. Después, abrió sus pechos para extraer sus corazones. Luego, depositó los órganos en 3 cubetas con cloro, cal y jabón. El dictamen de peritos indica que todo ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre y la noche del 1 de enero. Pero José dice no recordar nada, y lo dice sin culpa alguna. Por eso se ha negado a declarar ante el juez y ante el abogado que lo defiende, y que ha pedido que se le realice una prueba psicológica. Cuando José se dispuso a declarar, dijo que no sabía que había matado a su esposa y a su familia, que no recordaba nada de la cena de fin de año. Fue trasladado a un penal en el Estado de México. Se le realizaron diversas pruebas psicológicas y en estas, José aseguraba que entidades de otro mundo le ordenaron cómo realizar los hechos. Aceptó haber dormido con los cuerpos mientras pensaba cómo deshacerse de los mismos. José de Jesús López Bautista fue condenado a prisión vitalicia por el asesinar y descuartizar a su esposa y sus 2 hijas. Se le condena al pago de 1.330.700 pesos por concepto de reparación del daño ante el triple feminicidio. La Fiscalía de Justicia del Estado de México especificó que la jueza encargada del caso le fijó además una multa de 441.800 pesos. Adicionalmente, quedaron suspendidos los derechos civiles y políticos del sentenciado. Este caso se trató de mantener oculto, pues la Policía Federal se vería manchada, ya que, como es bien sabido, para ingresar a este tipo de corporaciones se somete a los candidatos a varios exámenes de confianza.
El caso de José sería una pieza clave para el descubrimiento del mal trabajo que se hace al contratar a diversos elementos para la seguridad ciudadana. El caso de Jesús López Bautista no necesita un apodo para ser grave, necesita análisis, memoria y prevención. Porque entender lo ocurrido no cambia el pasado, pero puede cambiar lo que permitimos en el futuro. Y sobre todo preguntarse, ¿qué falló antes de que todo colapsara? Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalecamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también en Facebook me encuentras como La Fortaleza con doble Z.